Llega momentos en la vida que sentimos insatisfechos de nosotros mismos y nos preguntamos, ¿por qué mi vida anda así? Y reñimos con las gentes, el mundo, y nos decimos, esfuerzo tanto para ser una buena persona, pero ¿por qué no me llega la fortuna? La frustración es más agravante cuando no tenemos respuestas prácticas. Si usted no se ha hecho tales preguntas aún, es tiempo de hacer una pausa y evaluar su situación y reflexionar. No vaya a ser que usted esté convenciendo de estar satisfecho de una vida cómoda pero insípida, sin mucho significado. Y si las preguntas ya son familiares, requete utilizadas, el hecho de hacerse esas preguntas significa que usted desea algo mejor para su vida. El problema es que tales preguntas pocas veces ayudan, más bien nos deprimen. Empezando el 2021, reformulemos las preguntas para que nos sean útiles y nos puedan ayudar a calibrar nuestro compás de vida y alinear nuestras acciones. La ironía de muchos, incluyéndome, es que vivimos tratando de satisfacer las expectativas de otros, obedeciendo reglas impuestas sin saber el por qué. A nivel psicológico, en el subconsciente, nosotros pasamos la mitad de nuestro tiempo tratando de impresionar o complacer a otras personas para obtener su validación y aceptación. Fíjese en las redes sociales. Todos tenemos esa experiencia de subir fotos, publicar algo en Facebook y luego nos apegamos a la computadora esperando que alguien nos deje comentarios de admiración y aprobación. ¿Y qué tanto nos emociona cuando vemos el conteo de me gusta, seguir subiendo? Cuando el conteo llega a miles, estamos en éxtasis. A nivel sociológico, en el proceso llamado condicionamiento social, los individuos en una sociedad son entrenados para que respondan de manera generalmente aprobada por la sociedad, por los adultos, los políticos, las grandes empresas que mueven las industrias. Sin darnos cuenta, nosotros los adultos hemos sido cómplices de la adoctrinación de los jóvenes, pues así nos hicieron a nosotros. Piensen por un momento, desde pequeño nos han educado que tenemos que portarnos bien, que tenemos que obedecer las reglas, que tenemos que obtener buenas notas para ir a una buena universidad, para luego obtener un buen trabajo, para entonces poder ganar una buena plata, conseguirse una buena pareja, conseguir una casa en una buena vecindad, para al fin, ser feliz. Ese es el esquema impuesto por la sociedad y sacrificamos las cosas más valiosas, importantes en nuestra vida para ajustarnos al patrón monocromático que adoptamos sin cuestionar. Y así, al no satisfacer nuestros auténticos objetivos, nos frustramos y peor aún, pasamos nuestras frustraciones a la próxima generación y la historia se repite. Es una falacia creer que el éxito es solo cuando una persona disfruta de riqueza o admiración de otros. Lo cierto es que existen muchas formas de éxitos. Más bien, cada persona tiene su propia forma de éxito, pero no todos la realizan. La otra falsedad es que creemos que el éxito es un estado al que llegamos, un destino. Yo digo que el éxito es la trayectoria que seguimos caminando constantemente. Cada persona tiene una trayectoria única, diferente de los demás, y tenemos que aceptar la diferencia. Lo que yo considero como éxito es diferente de lo que mi papá consideraba como éxito
o lo que mi mamá consideraba como éxito. También es diferente de mis hermanos, mis amigos, mis profesores, mi jefe, mis colegas o un montón de personas en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Asimismo, hay que reconocer que los éxitos de mis hijos o mis hijas son diferentes al mío. Así que dejemos de presionar a los pobres muchachos y muchachas y celebremos su originalidad. Conscientes de esto, ¿cómo yo puedo saber si estoy caminando la trayectoria de mi éxito? Ahora procedamos a hacer dos ejercicios para que podamos definir el concepto del éxito de cada uno. Así podemos ajustar nuestros hábitos y dirigir nuestras acciones. Para que los ejercicios resulten útiles, es crítico que usted se libere de la mentalidad restringida sin caer en la trampa del conformismo. Antes que nada, olvídese de las expectativas de su familia, de lo que su papá espera o esperaba de usted, de lo que su esposa desea que usted sea. Esté consciente del efecto que tuvo el condicionamiento social, de cómo la sociedad nos ha programado nuestro comportamiento y pensamientos. Libérese de las normas impuestas por los humanos y las etiquetas que han puesto las gentes en usted. También deje sus preconcepciones de que la vida funciona solamente de cierta manera, sin contradecir sus principios éticos y morales. Permita que en estos 15 minutos de ejercicio usted sea genuino. Prepare 2 hojas de papel y una pluma para escribir. El primer ejercicio consiste en 3 preguntas que servirán de guía. Este ejercicio está basado en el seminario de Vishen Lakhiani de Mind Valley. Importante, no se autolimite. No trate de aplicar mucha lógica. No trate de racionalizar o justificar sus respuestas. No dude de usted mismo. Y no trate de autoconvencerse. Para evitar que su razón restrinja su intuición, tómese solo 3 minutos para contestar cada una de las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué experiencias quiero en mi vida? Piensen en cómo quiero sentirme conmigo mismo, desde que me levanto hasta que me duermo. Las experiencias también abarcan las personas alrededor mío, mi familia, mis amistades, mis compañeros de trabajo. ¿Qué clase de relaciones quiero mantener con ellos? ¿Con qué clases de personas quiero estar? Las experiencias también pueden ser las actividades que realizo, explorar lugares nuevos, crear obras, etc. Las experiencias también pueden incluir entorno donde vivo. ¿Quiero vivir cerca de la naturaleza o quiero vivir en medio de la ciudad? Ambiente metropolitana. Nosotros los humanos necesitamos sentir cariño, anhelamos sentir asombro, gratitud, satisfacción de realizar algo nuevo. Por eso es que los sentimientos intensos son los que más quedan en nuestros recuerdos. Mientras escribe, hágase una autoevaluación de sus respuestas para evitar caer en conformismo. La siguiente frase resume muy bien el criterio para una buena meta. Una buena meta debe asustarle un poco y emocionarle mucho. Ahora haga una pausa al video, tómese 3 minutos y sigamos. La segunda pregunta es: ¿cómo quiero crecer en mi vida? Piensen en las diferentes áreas para su mejora: su salud, su conocimiento, intelecto, su emoción, su espíritu. Una vez identificadas esas áreas de mejora para crecer, ¿qué debo hacer? ¿Qué clases debo tomar? ¿Qué debo practicar? ¿Y a quién debo acudir? ¿Qué retos quiero tomar? Cuando uno deja de crecer, su espíritu se constriñe. Hay que estar constantemente renovándose. Si nosotros aferramos a nuestros viejos ideales, no creceremos. Y al no crecer, no tendremos nada nuevo que ofrecer y nos sentiremos postrados. Hágase una pausa al video, tómese 3 minutos y sigamos.
La tercera pregunta es ¿cómo quiero yo contribuir al mundo? Proyéctese usted en el futuro cuando ha acumulado las diferentes experiencias que ha puesto en la lista y ha crecido en la persona que usted deseaba. El próximo nivel es trascender, ir más allá de uno mismo, compartir, contribuir. La contribución puede ser con su familia, con el lugar donde trabaja, con la comunidad, con su país, con el planeta. Y la contribución puede manifestarse en forma de trabajo voluntario, trabajos ad honorem, donaciones, iniciativas de beneficio colectivo. También son formas de contribución las actividades creativas que producen positivismo o inspiran personas, tales como obras de arte, actividades culturales, etc. Nuevamente haga una pausa al video, tómese 3 minutos para responder y sigamos. Ahora que tiene sus respuestas a las 3 preguntas guías, examínelas e identifique el tema que más prevalece. Ellas le ayudarán a responder las preguntas centrales. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Y cuáles son sus valores fundamentales? Hágase una introspección pensando en qué es lo que tanto le importa, qué trae significado a su vida. Su propósito es esa incesante fuente de motivación, lo que le hace levantarse en la mañana y seguir adelante, aun cuando el día está nublado. Para algunos puede ser la familia, para otros es servir a Dios y al prójimo. Otros, conservación de la naturaleza o formar empresa y crear trabajos o crear obras de arte que inspira y deleita a muchos otros. Ahora tómese su tiempo para articular el propósito de su vida y sus valores fundamentales. El éxito es cuando está recorriendo una vida alineada con sus propósitos y sus valores. En ese momento, usted no necesita comparar con nadie. Las dificultades son retos alcanzables. Los peligros son oportunidades. El sudor es una bendición y el presente es un regalo. Examine sus respuestas con regularidad. Refínalas a medida que usted vaya progresando. Priorice sus actividades para aumentar valores que usted considera fundamentales, pues el tiempo es limitado. No deje que pase un día sin que usted haya hecho algo que contribuya a su propósito. Solamente con acciones realizaremos nuestros propósitos. Recuérdese, usted tiene una sola vida y esa vida merece ser una obra maestra. Empecemos el 2021 con propósitos y acciones.